Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D, otro jueves que nos encuentra aquí en el canal público de la región, ya transitando la última parte de enero. Algo falló, algo faltó ahí en el medio entre octubre y enero, ¿no? Bueno, capaz que el mundial, capaz que qué sé yo. Capaz que la actividad propia, capaz que usted me está diciendo está loco, ¿no? Bueno, pasó como muy rápido, pero de pronto está pasando el verano. Si les parece, vamos a presentar nuestros auspiciantes y vamos a hablar un poco de todas estas cuestiones. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. Decíamos la semana pasada aquí en este mismo espacio, en este mismo programa por el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, canal público de la región, que Mar del Plata tiene esas características, ¿no? Y sobre todo en verano, donde uno va encontrando que el turismo viene. ¿Viene el turismo? Sí, también vienen los candidatos. Lo decíamos el jueves pasado, exactamente es una semana en este mismo programa, ¿no? Y empezó el desfile ya desde principios de enero de uno tras otro, viendo a ver cómo uno presenta un libro, el otro inaugura algo. Coso, diría uno de los grandes humoristas argentinos, Coso. Vienen, ¿no? Vienen aquí a mostrarse, a impulsar su candidatura. De pronto uno empieza a encontrar nombres que no conocía, pasa una bandera de invierta en Esteban Echeverría, ¿no? Y no se queda diciendo por dónde, qué parte de conurbano estamos hablando, cuánto hay que invertir y por qué, digamos, ¿no? Y todo eso está ocurriendo en estos momentos aquí en una ciudad que tiene sus características particulares. Y si les parece, hablemos de números, porque el programa de hoy va a hablar de números, pero la frialdad de esos números esconden también muchas otras cosas. Esconden un sentir popular mayoritario de la Argentina en el cual esos números no acompañan tanto. Parece recurrente, ¿no? Parece como que estamos cayendo en lo mismo y podría repetir probablemente lo de hace algunos meses atrás cuando decía que los números no mienten y hablábamos de la inflación. De eso vamos a hablar hoy. La inflación, ¿no? Como hecho genérico o general del aumento ya aterrador de precios que ha tenido la Argentina este año y que continúa teniendo día tras día, ¿no? En los almacenes de barrio la preocupación está en cómo hacen para actualizar y no quedarse atrás, básicamente cuando ya los números de venta les bajan por una cuestión justamente de costos que están apareciendo por allí. Pero quiero hablar de números, empecemos por las buenas. Y empecemos por hablar del récord histórico de turismo durante la primera quincena. Esos números me parece que no mienten. Yo siempre hacía el chiste, ¿no? Que el Emtur te contaba los números y decía que venían 354.213 personas, 2 mujeres embarazadas que no lo saben, ¿no? Y ¿no? Te daban los datos exactos, precisos, como si hubiese un cuentaganado en la puerta de la autopista 2, de la autovía 2, o en la terminal y en el aeropuerto. No, tiene un número aproximado y un número estadístico. Y yo hacía siempre ese chiste de que cómo hacían para contar tanta gente, hasta que un día me llevaban al Emtur y me dijeron, vení para acá, Pavo, ¿no? Y me explicaron cómo hacían ese dato estadístico y realmente tiene una certeza, te diría que casi científica, por lo cual uno tiende a creer en esos números. A mí me sorprendió, ¿no? Porque la primera quincena de enero, incluso, si quieren, podemos agregar el tema de la Semana de las Fiestas, no me parecieron explotado de turista Mar del Plata, como para decir es una temporada histórica. Sin embargo, parece que es una temporada histórica. Me voy a quedar con la ciencia por encima de la fe y voy a creer que realmente estamos ante una temporada histórica. El comercio no dice lo mismo, la hotelería no dice lo mismo, la hotelería tiene un porcentaje un poquito más bajo que hace un par de años atrás. Sin embargo, los números marcan eso. Bueno, es la buena noticia. ¿Por qué? Porque también uno lee lo que dice la red CAME, la mediana empresa, y asegura que se gastó bastante más que el año pasado, y eso es lo importante, más allá de contar si una persona más o una persona menos. Entonces ya los números ratifican en 2 oportunidades la estadística, por lo menos, que estamos teniendo la mejor temporada de la historia. Porque eso significa histórico, de la historia. Esperemos que no sea simplemente un juego de palabras y esperemos que eso siga tan puro y real y tan científico como siempre en la cantidad de personas que se han llegado a Mar del Plata y los números estadísticos que marcan eso y cuánto han gastado, porque si no estaríamos ya entrando en un lugar que tampoco nos conviene. ¿De qué nos sirve? Porque en definitiva, sí, vino mucha gente a Mar del Plata y gastó esta cantidad de un 2,5% más que el año pasado. ¿De qué nos sirve? Y no mucho, porque después el invierno es largo. Pero sí ayuda por lo menos a entusiasmar. Esperemos que no sea, insisto, una declaración netamente de optimismo político. Pero bueno, en todo caso, retomo, es la buena noticia. La buena noticia es que Mar del Plata está viviendo una temporada histórica. La buena noticia es que estos primeros 15 días, pese a que martes y miércoles podés andar por la avenida Colón como si fuese marzo, de todas formas parece que la cantidad de gente ha llegado a nuestra ciudad, los negocios trabajan, somos todos felices y Mar del Plata es pujante. Ponele.
Digo, pero eso por lo menos dicen los números y vamos a creer en eso, vamos a quedarnos por lo menos con una buena noticia. La otra noticia, no tan buena, pero además que ya la sabemos, tiene que ver con la inflación, ¿no? Tiene que ver con esto que decía hace un ratito, esto del genérico inflación, que es el índice de precios al consumidor, que marca por estadística también el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, el IPC, que mal llamamos inflación porque abarca un montón de cosas. Y además eso lo confundimos con otras cuestiones, que son la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Es decir, si nos alcanza para comer y si nos alcanza para vivir, para llegar a fin de mes, nos alcanza para comer y nos alcanza para llegar a fin de mes. Miren, también, capaz que equivocado, como marcaba en el tema turismo, la apreciación que tengo con respecto a esto no es la mejor tampoco, ¿no? Porque estoy viendo cada vez más gente asalariada, con trabajo en blanco, con salarios actualizados, que le está costando llegar a fin de mes. Ni hablar si tienen que alquilar, ¿no? Porque conseguir un alquiler en estos tiempos es casi como la Odisea de Homero, intentando buscar volver después de la guerra de Troya, digamos, ¿no? Una cuestión bastante compleja lo que se está viviendo por estos tiempos, lo digo con un poco de humor, con una sonrisa, porque es dramático por momentos. Y los alquileres están caros y no hay, ¿no? Departamentos de 2 ambientes que valen 70.000, 80.000 pesos por mes, para una familia, para alguien que tiene un ingreso de 150, en un caso de un trabajador estable, estamos hablando que la mitad del sueldo se le va solamente en el alquiler sin contar obra social, o prepagas, ¿no? Los que tienen la suerte de tenerlo, el tema de los colegios, si es que tienen hijos, el transporte, ¿no? Porque un colectivo ya sabemos lo que vale. Dicho sea de paso, paréntesis breve, otro aumento de colectivo más mandó Montenegro, nadie dijo nada. ¿Por qué pasan un montón de cosas que antes eran un lío y ahora no lo son? ¿Por qué la inflación es del 100% y no hay gente en la calle? ¿Por qué el aumento colectivo pasa? Montenegro dijo un día, bueno, aumento colectivo porque no nos dan subsidio, y al otro día el colectivo vale más caro y no hay una sola manifestación. ¿Dónde están los que deben, más o menos, supuestamente nos representan, a los trabajadores, ¿no? ¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está la CTA? ¿Dónde están, respaldando al gobierno que nos da un 100% de inflación? ¿No hay una mínima protesta de esto? ¿No hay un reclamo? ¿No hay un un poco de bombo, así como así? Nos incomoda un poco la circunstancia que están viviendo los trabajadores. Nada, y se van. 10 minutos. Como para disimular un poco, ¿no? Digo, porque la situación es bastante crítica. Capaz que están jugando otra cosa, ¿no? Pues yo veo que encima respaldan a los mismos que nos están hundiendo. Es como rara la situación, ¿no? Es como extraña. Claro, 2023, año electoral, ahí tenés la respuesta a todo. Pero eso incluso ya venía pasándose un tiempo atrás, y lo hemos hablado en este mismo segmento horario, en estas mismas aperturas. Se está distanciando cada vez más de una realidad, ¿no? Ellos están preocupados, y digo ellos, y ya saben, y no soy de los que arman grietas. Lo que pasa es que la brecha es cada vez más larga, cada vez más grande, cada vez más difícil de sobrellevar entre los que tienen y los que no tienen, entre los que llegan y los que no llegan, y entre los políticos o los dirigentes en general, para no hablar solamente de políticos, la política es todo, entre los dirigentes, nuestros representantes y la sociedad. Es extensísima. La discusión en este grupo primero, el de los dirigentes, está en ver si le doy el lugar a para que nos traiga como coalición y después vemos cómo nos metemos para... ¿No? La discusión abajo es llegar a fin de mes y eso no ha cambiado nada. Si vamos a los números, que estoy creyente hoy, casi una cuestión de fe, si vamos a los números, la pobreza ha aumentado atroz. Cómo ha aumentado el número de la pobreza, de la indigencia, de las situaciones extremas en estos últimos años, en esos últimos 2 años, así saco la pandemia. Y me dice, no, bueno, pero la pandemia, el mundo, la inflación del mundo, bueno, eso le ha pasado a todo el mundo, ¿eh? Y yo miro los países de alrededor y están bastante mejor que nosotros. Y están en crecimiento, y están sin inflación o con inflación razonable. Para Argentina una inflación razonable son 4% y pico de inflación, como se vivió hace un par de meses y que se festejó en el gobierno. Bueno, eso no es razonable. Bueno, pero a todo esto, esos son los números que hay. Pero si nos quedamos con eso, sigo estando en el genérico, ¿no? Sigo estando en la inflación, en ese famoso índice de precios del consumidor. Sigo estando en contar la cantidad de gente que vino a Mar del Plata y no cuánto gastaron. Sigo estando en cuáles son las situaciones que se están viviendo. De eso vamos a hablar hoy, del tema de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, la pobreza y la indigencia. Acá hay un índice muy interesante, se hace en todo el país, pero acá también se hace y muy bien, que es el índice barrial de precios. Vamos a lo concreto, vamos a los barrios de Mar del Plata y vamos a ver cuánto cuesta comer y cuánto cuesta vivir en Mar del Plata. De eso nos ocuparemos en este programa, si les parece, así que vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Viajar en colectivo te conviene.
Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Comunicarte con OCE es cada vez más simple. Ya podés hacer consultas y gestiones por WhatsApp 2236 94 8900. Actualiza tu factura, ingresa tu reclamo, consulta tu deuda y lugares de pago. Gestiona tus trámites. Somos OCE, siempre cerca. Lo mencionábamos recién en la apertura de este programa, tiene que ver con ir justamente a la cuestión en sí, al detalle, siguiendo por este lado de creer y confiar en esas estadísticas y tratar de entender con eso, pero para tomar alguna medida, ¿no? Si no, la estadística simplemente es un número que se demuestra. Pero bueno, vayamos por lo menos al más cercano y al, creo yo, más importante que podemos ver en cuanto a todo esto, que tiene que ver con los barrios de Mar del Plata y cómo han ido variando los precios de un mes para el otro, lo cual ya es alarmante. Y para este fin vamos a hablar con el director del ISEPSI Mar del Plata, que es Rodrigo Blanco. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Rodrigo, vamos a ir primero con la información y después, si te parece, lo analizamos un poco, nos contás un poco de qué han analizado de ello, con el informe del índice barrial de precios del mes de diciembre, el último mes del año. ¿Cómo cerró el 2022? ¿Cómo cerraron en el 2022 los números de los barrios de Mar del Plata? Bueno, nosotros relevamos todo el año, mensualmente, estos 57 productos que componen la canasta básica alimentaria. Cerramos el 2022 con este último relevamiento correspondiente a diciembre, con casi un 100% de incremento en los productos de la canasta básica alimentaria, más de un 93% es el número exacto. Incluso un poco por debajo nos dio, en el caso de Mar del Plata, en estos precios de cercanía barrial, de lo que es el número publicado hace pocos días por el INDEC, en canasta básica alimentaria, de el Gran Buenos Aires, ¿no? Que superó incluso por algunas centésimas el 100%. Efectivamente son incrementos que están por encima de los incrementos generales de la economía en el año y que fundamentalmente cuando uno desagrega los rubros de esta canasta básica alimentaria se encuentra con que si no fuera porque hubo un leve aumento en el rubro de las carnes respecto del resto, tendríamos aumentos mucho más importantes, ¿no? Tenemos un rubro de carnicería con un 50% de incremento en el año, pero cuando nos vamos al rubro de almacén, dentro de la canasta básica alimentaria, estamos con un 110% de incremento interanual, y en el rubro de verdulería, que fue el que más aumentó por lejos, tenemos un 159% de incremento para el año 2022, y con determinados productos, tanto dentro del rubro de verdulería como dentro del rubro almacén, que son, diría yo, de los más esenciales, los menos sustituibles en la compra familiar, que son los que más aumentaron. Por ejemplo, dentro del rubro de verdulería, tenemos que la cebolla cuadruplicó su precio, tuvo más de un 300% de incremento en el año. La papa, la batata y el zapallo más de un 200% de incremento en el año. La lechuga un 190%, el tomate un 150% de incremento anual. Cuando vamos al rubro almacén, por ejemplo... Perdón, Rodrigo, perdón que te interrumpa, digo, porque me parece fundamental. No es que estamos buscando el producto de la estacionalidad, ¿viste? Porque siempre dicen, no, el tomate o no sé, tal producto aumenta por la estacionalidad, o el otro producto es importado, lo traen de Suecia en barcos preparados que vuelan, no sé, lo que sea, y te cobran cualquier cosa. No, estamos hablando de cebolla, batata, papa, tomate, lechuga, productos que aumentaron. La cebolla cuadriplicó en un año su precio, y esto no es la estacionalidad, ¿no? Esto tiene que ver con aumento de precios puro y llano, ¿no? No es estacionalidad porque justamente compara el mismo mes de cada año, ¿no? O sea, comparado diciembre de 2021 diciembre de 2022, tenemos más de un 300% de incremento del precio de la cebolla, que implica cuadruplicar el precio. Y más de un 200% de incremento, que es triplicar el precio en un año, de batata, zapallo y papa. Entonces, son todos productos en los cuales incluso una familia de bajos ingresos nunca se fijaba el precio a la hora de comprarlo, simplemente pedía, ¿no? En la rutina, en el hábito de compra, iba y pedía el kilo de cebolla, el kilo de papa. Hoy ya incluso es una compra que se mide, porque justamente fue tal el incremento que empieza también a disminuir el consumo de estos productos esenciales del rubro de verdulería. No estamos hablando, como bien vos decías, de ningún producto ni suntuario, ni tampoco de algún producto extraño dentro del rubro, como puede ser alguna fruta determinada que sí se encuentran 1 o 2 meses del año a un precio económico y no el resto. Estamos hablando de productos que siempre fueron, en todo el transcurso del año, fáciles de comprar, de acceder, y que hoy realmente representan una parte importante
de la compra de la canasta básica alimentaria. Y hablamos de lo básico dentro de lo básico, digamos, ¿no? Hablamos de papa y batata, digamos, no estamos hablamos de tomate y lechuga, no estamos hablando de, productos, o sea, es lo básico de cualquier alimentación, por más baja que sea, por más básica que sea, digamos, son los productos básicos y han aumentado en estos niveles. ¿Qué otros rubros me decías recién? Carnicería ibas a contar, ¿no? No, dentro del rubro almacén, que es siguiendo, ¿no?, el orden de los aumentos, el que más ha aumentado después del rubro de verdulería, dentro del rubro almacén, siempre hablando de canasta básica alimentaria, ¿no? Tenemos el azúcar con un 212% de incremento en el año. También ha triplicado su precio el azúcar en el año 2022. El aceite mezcla, por ejemplo, tiene un 117% de incremento en el año. Harina un 142% y sus derivados en general también incrementos que están en ese orden, ¿no? Un 133% de incremento para el pan, por ejemplo, un 150% de incremento para los fideos guiseros y para las galletitas saladas. Entonces tenemos todo un conjunto de productos que son difícilmente sustituibles porque uno no puede sustituir el azúcar por otro producto, ni el aceite, ni la harina, ni el pan. Entonces, y lo mismo con el rubro de verdulería, que han aumentado muy por encima del promedio, ¿no? Uno habla de un 93, un 100 de incremento anual, pero después algunos productos particulares que no se pueden esquivar a la hora de la compra familiar han aumentado muy por encima de ese promedio. La leche un 100% de incremento, el yogur un 120%, por nombrar algunos de los más icónicos y no algunos que resultarían por ahí sustituibles o no tan esenciales, ¿no? Estamos hablando de los más importantes. En el rubro de carnicería, si bien ha tenido cierta desaceleración durante 2022, el incremento del precio de las carnes estuvo en torno al 50% del promedio. El problema es que lo que más sube es el pollo y el pescado, que son los únicos productos sustitutos a la carne vacuna que ya venía de fuertes incrementos en años anteriores. Entonces se venía reduciendo el consumo de carne vacuna justamente por el alza de sus precios en otros años, y los que históricamente han sido sustitutos, ¿no?, al consumo de carne vacuna, que han sido el pollo y el pescado, tuvieron incrementos de casi el 100% en el año 2022. Claro. Estamos hablando de canasta básica alimentaria, estamos hablando de llegar a comer, digamos, básicamente, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta llegar a comer? ¿Cuánto necesita una familia marplatense, familia tipo marplatense, que es la que se toma habitualmente como referencia para este tipo de estadísticas? Creo que ustedes también de la misma forma, 2 adultos y 2 menores, si no me equivoco. Así se forma esta estadística. ¿Cuánto necesitó ese grupo familiar para comer? O sea, para no ser indigente. Hoy para Mar del Plata y Batán, con este reglamento de comercio de cercanía, estamos en una canasta básica alimentaria de 58.000 pesos para diciembre. Es un poco inferior incluso a la publicada por el INDEC, que responde a la realidad del conurbano bonaerense, ¿no?, del Gran Buenos Aires. El problema que tuvimos durante todo el año en esto que vos planteás, ¿no?, la dificultad de llegar a fin de mes, la dificultad de comprar lo básico para la alimentación, es justamente que, incluso tomando en cuenta la realidad de un trabajador asalariado formal, o sea, un trabajador en blanco, que cobra ahí un salario mínimo vital y móvil que está para enero en 65.000 pesos, estuvimos todo el año 2022 peleando palmo a palmo el precio de la canasta básica alimentaria con el salario mínimo. Meses donde estuvo por debajo incluso el salario mínimo de la línea de la indigencia, que es algo que históricamente no ha sucedido nunca. Incluso si uno ve el número de diciembre para canasta básica alimentaria del INDEC en Gran Buenos Aires, es un número que está por encima del salario mínimo vital y móvil. Y si tomamos la línea de la pobreza, que nos la da la canasta básica total, con el resto de los gastos que tiene un hogar por fuera de los alimentarios, estamos en una situación hoy donde 2 salarios mínimos vitales y móviles de 2 trabajadores registrados con el salario mínimo no alcanzan la línea de la pobreza. Entonces, hay una situación inédita donde, de alguna forma, en definitiva, el Estado convalida que trabajando 2 personas en un mismo hogar no se alcance siquiera las condiciones mínimas de dignidad para estar por encima de esa línea de la pobreza. Claro, porque si le agregamos, digamos, a la canasta alimentaria que hablábamos hace un rato, no sé, supongo, alquiler y transporte, ya estamos de vuelta con el doble, digamos, de lo que veníamos gastando, ¿no? Exacto, sí. Cuando hablamos de canasta básica total es un poco difícil de explicar cómo es que se llega a ese número, ¿no? En realidad lo que se toma para llegar es una proporción de lo que implica el gasto de alimentación, o sea, el gasto en alimentos de los hogares, según la encuesta permanente nacional de hogares, en el gasto total del hogar, ¿no? Entonces, de esa encuesta permanente de hogares se toma esa proporción, cuánto el gasto total de las familias se va en alimentos, y se proyecta en función de ese número la canasta básica alimentaria para llegar a un número de canasta básica total, que debiera contemplar o no, porque no todas las familias alquilan, por ejemplo, el alquiler y otros gastos de mantenimiento del hogar, de equipamiento del hogar, de servicios, gastos en educación, gastos en ocio y recreación, gastos en salud, gastos en comunicación, bueno, todo otro conjunto de rubros que forman parte, sí, de esta canasta básica total, y que se empieza a dar el fenómeno en estos últimos 2 meses del año
en que los alimentos, si bien tienen subas importantes, no son lo importantes que eran hace 3, 4, 5 meses, cuando alcanzaron picos del 7 o del 8% de incremento mensual, empieza a haber una cierta, muy leve desaceleración del aumento de precios de alimentos en estos últimos 2 meses del año, pero al mismo tiempo aumentan en forma mucho más importante los otros rubros de la canasta básica total. Entonces, lo que en alguna forma se tapa una gotera, empieza a tener otras 2 o 3 las familias, ¿no? Donde continúan perdiendo capacidad adquisitiva del ingreso familiar, porque, por ejemplo, si uno toma todos los rubros que componen canasta básica total en el año 2022, el rubro que por excelencia más aumentó fue prendas de vestir y calzado, ¿no? Seguido de eso, y lejos del tercer lugar en el podio, los alimentos. Y bastante por debajo todos los demás rubros. Ahora, si uno observa los números de noviembre y de diciembre, los alimentos incrementan en forma importante, pero no tanto respecto a meses anteriores, pero pierden la carrera de los aumentos respecto de los gastos en comunicación, por ejemplo, en mantenimiento del hogar, que incluye servicios, ¿no? Entonces, empieza a haber, a partir de la desregulación de las tarifas de servicios públicos, por ejemplo, una salida, ¿no? del gasto familiar más importante en otros rubros, que lo que hace es que no crezca tanto o tan aceleradamente la canasta básica alimentaria, pero que sí lo haga la canasta básica total, que todo el año creció por debajo del ritmo de crecimiento de la canasta básica alimentaria. Claro. Entonces, continuamos con un problema importante donde se continúa erosionando en forma evidente y permanente esta capacidad adquisitiva del ingreso de cada familia. Claro, lo que pasa es que yo me quedo con algo que acabas de decir, ¿no? Que es la carrera del aumento, digamos, ¿no? No es que es ver cómo llegar, sino que estás corriendo detrás del aumento todo el tiempo. No sé, no soy economista, no entiendo más o menos de algunas cuestiones por seguir la información, porque me gusta el análisis, porque escucho a la gente que sabe y demás, digo, pero es inviable, digamos, esto. No hay forma de seguir la corriente de un producto que se cuadriplica en alimentos básicos, de un salario mínimo que está por debajo de la indigencia, digamos. No hay forma que 2 salarios de 2 personas que conviven en una familia, digamos, no alcance para cubrir los gastos mínimos. Y estamos hablando del alquiler, lo dejamos un poquito de lado como para no agregarlo, pero son alquileres y más o menos un departamento en la zona centro-macrocentro, estamos hablando de 60, 70 mil pesos. Es inviable esto, Rodrigo. No, totalmente. Estamos hablando, y esa es la realidad de nuestro país hoy y ya desde hace algunos años, de que no es indigente quien no trabaja porque no ha conseguido insertarse en el mundo del empleo, sino que es indigente, una gran cantidad de familias trabajadoras son indigentes hoy en nuestro país, y son pobres millones y millones de argentinos y argentinas que tienen un trabajo formal o no formal y que no llegan a cubrir con 1 o con 2 o hasta con 3 ingresos en el hogar los gastos esenciales de la canasta básica total. Entonces tenemos un fenómeno de muchísima pérdida de capacidad adquisitiva del salario en general, y esto, por supuesto, que abarca a los trabajadores formales, pero sobre todo impacta sobre aquellos trabajadores informales o trabajadores de la economía popular, y ni hablar de los jubilados y pensionados, que viven también una realidad hoy de un ingreso extremadamente magro que no alcanza siquiera en muchos casos para la canasta básica alimentaria. Rodrigo, ¿cómo analizás vos en lo particular, digo, más allá de tu rol también como dirigente libre del sur, digo, pero vos en lo personal, digamos, es una persona muy racional, que analizás bien las cuestiones, digo, y también me gustaría tener tu óptica. Por supuesto que tenés un perfil, una ideología, una militancia, digo, particular con Libre del Sur y demás, pero digo, me interesa saber cómo analizás esto, digo, porque también es cierto que pareciera como que estamos acostumbrados, si querés, vos usás esa palabra, va a ser bueno, seamos buenos muchachos, diría Pagani. Para ser bueno, estamos acostumbrados a que esto ocurra, entonces sigue como yendo. En otro contexto esto hubiese sido, por suerte no pasa nada, digamos, pero podría haber sido otras características. ¿Cómo analizas esto? Vos me preguntás en función de los niveles de descontento Claro. o descontento expresado en las calles, digamos, a nivel social. Sí, quise hacerlo de la forma más sutil posible, pero sí es eso, porque digo, para no tampoco incitar a nada ni pensar que hay que hacer algo, pero digo, me parece como que está muy tranquilo, digo, para la situación que estamos viviendo. A mí me parece que hay determinados sectores que hoy por ahí no son los mayoritarios, pero que se expresan en las calles en forma casi permanente, te diría. Eso se evidencia sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Con movilizaciones, con determinados tipos de reclamos. Y por supuesto sí hay muchísimos sectores que no lo están haciendo, y que no lo están haciendo. Evidentemente la única explicación que se le encuentra no tiene que ver con los buenos indicadores sociales y económicos, porque no hay buenos indicadores sociales y económicos, sino con una determinada intención política, ¿no? de barrer bajo la alfombra determinados problemas que están a la luz de todos y todas. Evidentemente, entiendo, tiene que ver con esto, ¿no? Creo que vos hablabas recién en la nota anterior de lo que implicaba
en muchos casos, las centrales sindicales, por ejemplo, ¿no? O ciertas dirigencias que exceden la dirigencia política en sí misma que ocupan los ejecutivos o los legislativos. Evidentemente ahí hay muchos sectores que también son parte de espacios políticos que ocupan ejecutivos o legislativos y que evidentemente no tienen la intención hoy de generarle complicaciones a quienes los representan. El problema es que se los generan y se los agudizan a sus representados, ¿no? En la faz gremial sindical y en otros casos también en la faz de algunas organizaciones sociales que tampoco están hoy mostrando a las claras los grandes problemas que sufren los millones y millones de pobres de nuestro país. Creo que hay en eso un nivel de especulación política, como hay un nivel de especulación también económica en muchísima dirigencia empresaria, que es la que, entre otras cosas, causa también que tengamos estos problemas de aumentos de precios, ¿no? En esto hay una fuerte concentración en el mercado de alimentos, cuando hablamos de la canasta básica alimentaria, que no nos permite tener la posibilidad de competir de otra forma en ese mercado y que hoy tengamos este ritmo de aumentos y que cuando uno ve los balances de estas 7 o 8 grandes empresas que producen casi el 70% de lo que se consume en nuestro país en alimentos, tengan balances con ingresos superlativos y un Estado que por supuesto tampoco tiene la voluntad política de aplicar los controles que debería aplicar cuando estamos hablando, como decías vos recién, de productos que suben un 300 o un 200% en el año y son esenciales. Seguro. Rodrigo, gracias por estos minutos, sos muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, saludos. De pronto, Rodrigo Blanco, director del ISEPSI Mar del Plata, con este índice barrial de precios, también dirigente de Libres del Sur, pero digo, me parece muy claro también, ¿no? Y muy sensato lo que estaba marcando recién Rodrigo con respecto a esta realidad, que un poco también por ahí lo comentaba al comienzo del programa, con esta cuestión de que, no sé, llama la atención por lo pronto, ¿no? Que no haya un reclamo un poquito... un reclamo bien entendido, estoy hablando, ¿no? Un reclamo de pedir que se mejoren las cosas, de enfocar la agenda para este lugar. Es inadmisible lo que estamos atravesando y pareciera como hasta que una cuestión ideológica mata hambre, ¿no? Diría alguien por allí, digamos, ¿no? Ideológica y hasta ahí nomás, pues tampoco es ideología, una cuestión político-partidaria, si querés, va por encima de la pobreza hasta incluso personal de las personas que están en esto de voy a votar a tal por más de que no esté llegando a fin de mes y bueno, qué sé yo, quizás tengan razón, no lo sé, pero sí hablo institucionalmente, sí hablo de algunos dirigentes que institucionalmente, algunas personas, ¿no? Algunas personas que son parte de la dirigencia y que nos representan, que deberían estar al frente de este reclamo, ¿no? Y que no sea solamente el reclamo de un sector opositor que a veces ni se entera de esta pobreza y que quiera solamente sacar provecho de la pobreza. No, es un reclamo genuino, ¿no? Que es un reclamo de decir, esto es difícil de sostener, ¿no? Estamos hablando de... A ver, cuando hablamos del índice barrial de precios y uno empieza a pensar en barrios populares, qué sé yo, esta cuestión. Bueno, pero es allí donde se consiguen probablemente los mejores precios, porque no hay mucho dinero como para comprar más, ¿no? Digamos, si es que lo quieren tomar así. O sea, de ahí para arriba. Bueno, no hace falta que les cuente mucho y probablemente estos números lo que hagan es ratificar un poco lo que ya todos sabemos. Basta ir a un almacén, ¿no? Basta ir a una verdulería, basta ir a una carnicería. Es inviable esto. Ir a un supermercado a buscar rebajas y llevarte 3 bolsas por 6.000 pesos, digamos. Es muy difícil realmente sostener en cualquier caso y en cualquier marco, a tal punto de llegar a pensar que en Argentina somos pobres hasta lo que no sabemos si somos pobres, digamos, ¿no? Hasta que no nos enteramos. Porque evidentemente también la situación de aquellos que por ahí superan esa famosa línea de pobreza termina siendo también parte de una angustia que es tratar de llegar y tratar de hacer una compra angustiado por lo que hay que pagar por lo que se ha consumido. Bueno, nos hemos quedado una vez más sin tiempo. Agradecerles por habernos acompañado y esperarlos el próximo jueves a las 22 aquí con otra noche del Día D por Canal Universidad. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.